Bienvenidos a un nuevo capítulo de Millos Manía, un podcast donde hablaremos todo lo que sucedió en el semestre 2024-2 para Millonarios. No se despeguen porque ya empezaremos. Millonarios inició el segundo semestre lleno de ilusiones, con fichajes que prometían aportar lo necesario para alcanzar a la gran final. Tras un primer semestre donde, pese a un gran trabajo, Millonarios queda eliminado por el punto invisible del Bucaramanga, que lo favoreció al ser primero en cabeza de serie. El equipo se reforzó en todas las líneas, con el objetivo no solamente de contar con una nómina robusta, sino también de integrar a los nuevos jugadores con aquellos que el club hizo un esfuerzo económico por mantener. Sin embargo, el fichaje que generó mayor expectativa fue la llegada de Radamel Falcao García, ídolo de la Selección Colombia e hincha declarado del Club Embajador. Uno de los mejores delanteros del mundo cumplió un sueño al vestir la camiseta azul. Falcao fue recibido en el estadio del Campín completamente lleno, con aficionados coreando su nombre. La ilusión de verlo liderar el equipo era inmensa. Aquella también fue una de las noches más memorables para el Club Embajador. Pero no solamente llegó Falcao, también llegó John Emerson Córdoba, Giovanni Wells, Félix Charrupí, Juan José Ramírez e Iván Arboleda, jugadores que durante el semestre hicieron un buen trabajo. Sin embargo, no lograron ser pieza clave del equipo. Más allá de pronto de Giovanni Welch, quien terminó con una fuerte lesión y no pudo participar en la mayoría del semestre. Iván Arboleda, quien tuvo muy buenas actuaciones en cuando Montero no estaba, nunca pudo sentar a Álvaro Montero. Sabemos que para Alberto Gamero Montero es intocable. Sin embargo, se peleó la posición con entre Iván Arboleda y Diego Noboa, quien también estuvo por fuera un tiempo debido a una bacteria que tuvo que someterse a una cirugía. Sin embargo, Iván Arboleda no logró quedarse con la posición por encima de Álvaro Montero. En esta lista también de varios fichajes que tuvo Millonarios, llegó Mosquera, el central, quien va bajo un nivel de Andrés Ginás, logró quedarse con la posición, logró sentarse, acomodarse y sentar al central que venía siendo titular hace ya varios años con el técnico Alberto Gamero. Andrés Ginás pasó a ser suplente e hizo una muy buena dupla en su momento con Arias, también con Juan Pablo Vargas. Logró hacer un buen trabajo, fue una de las duplas más destacadas del semestre en cuanto a nivel defensivo. Lamentablemente para finales de semestre sufre una lesión y no puede continuar, pero Mosquera fue de esas sorpresas gratas porque le dio un nuevo aire a la defensa de Millonarios, que no venía teniendo un buen semestre, que no venía siendo esa defensa a la que nos tenía acostumbrados. Otro jugador que tuvo muchas posibilidades, muchos minutos, hizo buenos partidos. Sin embargo, creo que se le cobraron algunos de los errores que cometió durante los partidos. Fue Félix Charrupí, quien mostraba un nivel aceptable durante los primeros partidos, pero no lograba concretar y ser ese jugador solvente que necesitaba Alberto Gamero, ese jugador que, a pesar de ser un doble 5 de recuperación, tuviera esa salida de juego, tuviera un poquito más de proyección. No lo logró ser. Tuvo varios errores en partidos que lamentablemente se perdieron por esos errores, y creo que el profe Gamero le cobró eso. No pudo volver a recuperar esa titularidad, ni siquiera la suplencia. Ya para los últimos partidos del semestre y de los cuadrangulares, pues lamentablemente estaba fuera de convocatoria. Y creo que es un jugador que tiene mucho para dar, pero que aún debe madurar en cierto sentido y debe sentar primero que todo cabeza y saber que los errores que cometió no le van a condenar la carrera, pero que tiene que recuperarse eso y demostrarle a Alberto Gamero que él está para cosas grandes en Millonarios. Otro jugador que tuvo minutos, pero realmente gustó entrando más que de suplente que de pronto siendo titular, y tuvo algunos buenos partidos, destacó, le gustó a la gente su estilo de juego, pero que cuando tuvo la oportunidad siendo titular y teniendo de pronto a sus dos máximos referentes, los máximos referentes en esta posición, no supo aprovechar el momento. Este fue Juan José Ramírez, el Chocolo, bien decía, lo decía él, que es su apodo favorito, le decían desde niño. No tuvo la oportunidad o no tuvo la suficiente fuerza para haberse quedado con la posición, porque minutos tuvo, balones filtrados puso, tuvo muy buenas intenciones, pero es un jugador que muchas veces se vio correr detrás del balón sin ejercer de pronto mucha presión, meter algunos pases no tan asertivos. Y creo que el tema fue que llegó Daniel Cataño y llegó Macalister Silva en un buen nivel, y pues lo renegaron al banco de suplentes. Muchas veces se hablaba entre los entrenamientos que este jugador no se había logrado adaptar de la mejor manera al club, que de pronto le estaba pegando un poco duro el tema de no haber sido profesional durante tanto tiempo, ser muy novato en este tipo de equipos. También el tema de la altura, la adaptabilidad a Bogotá, sabemos que no es fácil para jugadores que vienen de clima caliente. En este caso él venía de la ciudad de Medellín
también estuvo en Orso Marzo, pero creo que es un jugador que tiene que explotar mucho en Millonarios. Aún lo que de pronto le complica llegar a ese objetivo es que tiene 3 jugadores que ya tienen un recorrido con Alberto Gamero en Millonarios, que es Daniel Ruiz, que no está en un buen nivel, que es verdad, Daniel Ruiz no está en un buen nivel, pero tiene un recorrido con Gamero, es uno de los jugadores conocidos por Gamero, que seguramente seguirá en Millonarios, a pesar de que muchos periodistas y muchas personas lo dan por fuera del club. Y el otro es Daniel Cataño, que pues cuando Daniel Cataño está conectado, no creo que no hay un mejor 10 en el fútbol colombiano. No hay un jugador que lo siente, no hay un jugador que se compare al nivel de Daniel Cataño. Lamentablemente, las lesiones, las cirugías, no le ha sido muy favorecible al jugador. Apenas se recuperó, pudo regresar a cuadrangulares, pero sus partidos no fueron los mejores. Y el capitán David Macalister Silva, que pues bueno, Macalister Silva es inamovible frente a Gamero, frente a cualquier tipo de persona que diga que Macalister Silva debe salir de Millonarios. Creo que Macalister es el pilar de Millonarios en este momento, más en el tema moral de pronto que en el tema futbolístico, pero dentro de la cancha él tiene un dominio del campo, tiene un dominio de los jugadores, tiene esa voz de liderazgo que seguramente Juan José Ramírez aún no tiene y que seguramente le falta mucho por desarrollar, y por esto está Juan José Ramírez renegado al banco de suplentes y muchas veces incluso por fuera de la convocatoria. Pero el jugador que más oportunidades tuvo, que de pronto tuvo el mejor nivel en su momento y que fue muy pedido por los jugadores de Millonarios, por los hinchas de Millonarios, fue el extremo John Emerson Córdoba, el que venía del campeón de Atlético Bucaramanga, venía a hacer un muy buen semestre con Atlético Bucaramanga, llega a Millonarios, no llega comprado, llega por una cesión. En este momento se está viendo si se ejerce la opción de compra o no. Pero es un jugador que en los primeros partidos demostró que tiene un buen nivel para Millonarios, de que es un jugador que se mueve, que es un jugador rápido, que es un jugador que mete buenos centros, que es un jugador que llega a punta. Pero lo de John Emerson Córdoba en Millonarios fue de más a menos, realmente terminó muy mal el todos contra todos. En los cuadrangulares no parecía el jugador que había mostrado en los primeros partidos con Millonarios. No tenía muy buen nivel, no sabía llegar al arco, no metía buenos pases, no ayudaba a su lateral en cuestiones de marca, al punto de que el profesor Alberto Gamero modificó el esquema de juego de Millonarios para adaptarlo a otra necesidad que tenía Millonarios, que era el gol. Y en este caso quedó renegado John Emerson Córdoba, no supo aprovechar o mantener el nivel durante los partidos de cuadrangulares, ni final de contra todos, ni el final de todos contra todos, ni en los cuadrangulares, lamentablemente para el jugador proveniente del Atlético Bucaramanga. Se esperaba un poco más de John Emerson Córdoba, seguramente sí, pero recordemos que es un jugador joven, es un jugador sin mucha experiencia y que obviamente rodeado de jugadores de la categoría como Radamel Falcao, Leonardo Castro, Daniel Cataño, David Macalister Silva. Se esperaba que hiciera un poco más, pero realmente no pudo aportar ese extra que necesitaba Millonarios, y terminaba muchas veces Millonarios con los extremos que ya tenía el semestre pasado, que en este caso era Jader Valencia, que tampoco lo hizo muy bien, que no fue el semestre de Jader. Hay que ser realistas, Jader tiene buenos semestres, pero creo que este no fue el de él. Kevin Palacios lamentablemente sufrió lesión tras lesión, no logró concretarse, y creo que ya el tema del brazo, el tema de la rodilla, el tema de los golpes, creo que es un tema ya crónico. Seguramente Millonarios buscará salida de este jugador porque la inversión que hicieron por él es bastante alta, y lamentablemente no tuvo los resultados pues que se esperaban. El sueño de todos, el análisis del todos contra todos, iniciaba el primer partido de Millonarios contra el campeón de la liga del primer semestre, contra Atlético Bucaramanga. Acá ya vamos a entrar y hablar de lo que fue el todos contra todos, porque hay que ir paso por paso. Primero, Millonarios inició un nuevo semestre enfrentando lo que hablábamos anteriormente al primer campeón del semestre en el Campín. También se tenía la expectativa del debut de Radamel Falcao García, comenzando la búsqueda de la clasificación en los cuadrangulares, la ida por ese título que tanto sueña el equipo Millonarios, lograr su estrella 17, y pues Radamel Falcao quedar campeón con el equipo de sus amores. Millonarios mostró una constancia en su trabajo, aprovechó balones a pelota quieta, que es lo que siempre ha trabajado Alberto Gamero con Millonarios. Mostraba un esquema muy interesante, el típico 4-2-3-1 que manejaba Alberto Gamero durante toda su temporada en Millonarios. Un equipo que tuvo que conformarse a veces con empates complicados, con partidos fuera. No fue un mejor local, no fue el mejor visitante, pero logró obtener puntos importantes por fuera de la capital. Igualmente en la capital también los obtuvo. Una asistencia impresionante en todos los estadios donde a Millonarios se le permitió el ingreso a tribuna, y hay que resaltar eso por parte de la hinchada, porque Millonarios es la primera vez en la historia del fútbol colombiano que un equipo vende
la totalidad de su estadio en abonos. 32.818 abonos se vendieron para los para el todos contra todos en Millonarios. Obviamente esto es parte de la campaña de la traída de Falcao, del momento del Tigre, de todo lo que generó Radamel Falcao García llegando a la capital de Bogotá, de Colombia, a la ciudad de Bogotá. Pero es impresionante el acompañamiento por parte no solamente de los hinchas de Millonarios dentro del estadio, sino en las afueras. Millonarios jugó en Valledupar, jugó en Villavicencio, jugó en varios estadios y donde se le permite el ingreso, Millonarios llenaba en su totalidad. Este equipo, el equipo que se vio durante el segundo semestre del 2024, definitivamente no era ese equipo avasallador del 2022 que le ganaba a todos, que nadie lo paraba, que era contundente en tanto de local como de visitante. Los partidos no se le complicaban, pero tampoco fue ese equipo del 2023 del primer semestre que sin mostrar mucho fútbol ganaba los partidos, que era contundente, que iba al ataque, que ganaba sin problema, ganaba 1-0, ganaba 2-0, pero ganaba los partidos sin demostrar ese gran Millonarios o ese dominio de los partidos, pero era efectivo, ganaba. Y finalmente eso fue lo que llevó a Millonarios a ser campeón en el 2023, la efectividad que tuvo durante todo el semestre. Las lesiones y los problemas físicos continuaron afectando el rendimiento. Creo que ya es un tema más que hablado de Millonarios. Los jugadores se lesionan con mucha facilidad de temas musculares, sobrecargas, desgarres, calambres, lesiones que no han sido costumbre de los últimos años en Millonarios. Desde la salida de la doctora Catalina Chica en Millonarios no se ha hecho un buen trabajo con el tema físico y hay que ser honesto. En su momento se alcanzaron a tener casi 12 o 13 jugadores, de los cuales 8 o 9 eran titulares lesionados. Omar Bertel, Daniel Cataño, Macalister Silva, Santiago Jordana, Leonardo Castro, Andrés Ginás, Juan Carlos Pereira, John Emerson Córdoba, Jader Valencia, Omar Bertel, Dana Banguero, Delvin Alfonso, Kevin Palacios. Esos son muchos jugadores que solo por nombrar algunos estaban dentro de la lista de lesionados y que hoy algunos de los jugadores no se han recuperado en su totalidad, pero ya están jugando. Como muy bien lo decía en su momento Juan Pablo Vargas, uno se acostumbra a jugar con dolor, pero dentro del tema muscular, que creo que es uno de los temas que más se debería trabajar, tanto de la parte médica como del preparador físico, Millonarios ha sacado un deficiente en los últimos años. Y este semestre, a pesar de que por tener una nómina robusta no se notó tanto, Millonarios sufrió las lesiones, sufrió los dolores. Nomás recordemos que Falcao García estuvo alrededor de 8 o 9 fechas por fuera de Millonarios, por fuera de la cancha, por lesiones musculares, a excepción de obviamente la lesión de la mano donde lo pisaron, donde cayó mal después de un empujón. Pero pues creo que el tema físico es un tema que ya en Millonarios está más que claro que hay que trabajarse y que hay que tomar cartas serias en el asunto porque no se están tomando. La directiva de Millonarios habla de un gran cuerpo médico, pero lamentablemente a esta altura el cuerpo médico ha cometido muchos errores y ha fallado en muchas cosas. Y estas cosas se han demostrado dentro de la cancha y muchas veces nos quedamos por fuera de títulos importantes o de competiciones importantes porque estamos cortos de jugadores. A pesar de todo esto, Millonarios logra clasificarse entre los 8 mejores del torneo sin mayor complicación, recuperando en las últimas fechas a jugadores claves como Macalister, como Daniel Cataño, como Radamel Falcao García, y consolidando en la defensa el cambio pues que hablábamos anteriormente que nos sorprende a todos, que fue la llegada de Mosquera y la salida de Andrés Ginás, o en su momento cuando cuando Juan Pablo Vargas se va a selección. Esa dupla Mosquera-Arias, que me parece Arias uno de los mejores jugadores en los últimos años de Millonarios, lamentablemente muy sacrificado, porque recordamos que primero le tocó hacer de volante de recuperación, luego de lateral, luego de central, luego cuando Millonarios jugaba con línea de 3 era el central principal. Creo que es uno de los jugadores a destacar y aplaudir en Millonarios porque a pesar de todo lo que se le ha pedido, lo ha cumplido y lo ha hecho muy bien. Sí, obviamente ha tenido errores, pero cuando te colocan en posiciones en las que no juegas naturalmente, este tipo de cosas se dan. Sin embargo, Arias respondió de la mejor manera, hizo una muy buena dupla. Cuanto a Juan Pablo Vargas, fue también cuanto a Andrés Ginás en su momento. Con Mosquera creo que son los jugadores fundamentales que lamentablemente está a puertas de salir de Millonarios. Tiene una oferta por Independiente Medellín y se habla de que el jugador se quiere ir por este mismo tema, de que ha sido muy sacrificado y lamentablemente no ha sido titular a pesar de los grandes momentos que ha vivido en Millonarios. Tras 19 partidos, Millonarios logró 10 victorias con una diferencia a favor de 14 goles, terminando en la tercera posición, solamente a 2 puntos de obtener la ventaja deportiva el punto invisible, que en este semestre
fue completamente despreciado o desperdiciado por América y por Santa Fe, que a pesar de tenerlo, al ingresar en los cuadrangulares, pues no les sirvió de absolutamente nada. Como hablábamos anteriormente, entre los refuerzos solo se consolidaron Mosquera, en su momento John Emerson Córdoba. Los demás jugadores dejaron cosas por probar. Sí, obviamente Falcao, pues digamos que hizo los goles que mucha gente esperaba. Realmente nadie esperaba que llegara a ser 10, 12, 14 goles. Pero creo que el tema muscular nuevamente afectó al Tigre y de pronto las declaraciones que se dan, de las que hablaremos más adelante, dejan en duda el desempeño de lo que pudo haber hecho Radamel Falcao García. Los jugadores tuvieron oportunidades de estos fichajes nuevos, pero lamentablemente no se lograron consolidar. Y si revisamos la nómina que terminó jugando el semestre, pues nos vamos a dar cuenta que es muy cercana a la nómina que venía ya manejando Millonarios en años anteriores. Realmente el cambio fue muy poco. Veíamos a Álvaro Montero, a Leo Castro, a Daniel Cataño, a John Emerson Córdoba, que es uno de los actuales, a Steven Vega, a Giraldo, a jugadores que venían de semestres anteriores y que realmente creo que el recambio de Millonarios no funcionó o como lo tenía esperado o proyectado. Obviamente la directiva y Alberto Gamero. Nos vamos a la siguiente fase, a los cuadrangulares. Comienzan los cuadrangulares donde todos los puntos, los 32 puntos que sumó Millonarios en el todos contra todos ya no sirven para nada, ya no cuentan. Bueno, suman en reclasificación, que en este momento nos tienen un torneo internacional, pero ya en el tema de cuadrangulares no nos sirven para nada. Millonarios hizo un muy buen torneo y va a quedar en el grupo A, quedó mal llamado el grupo de la muerte, donde sus rivales fueron Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, que es su clásico rival, y un siempre difícil Deportivo Pasto, quien venía haciendo un buen semestre, quien venía jugando muy bien, quien venía con el goleador Moreno del torneo, pero pues que Deportivo Pasto lamentablemente en cuadrangulares no es que hagamos muy bien las cosas, lamentablemente para los hinchas del Pasto, ¿no? Pues digamos que para los demás equipos no pasa un poco por lo mismo, nos da un poco igual este tema del Deportivo Pasto, porque sabemos que no es uno de nuestros rivales directos, pero pues el Deportivo Pasto siempre avisora peligro, siempre muestra peligro en sus llegadas a cuadrangulares, y más que uno puede dañarle la fiesta a cualquier equipo que esté en búsqueda del objetivo de todos o de la mayoría de los equipos, que es la gran final. Millonarios mostró un ímpetu diferente, con mayor contundencia, logró 9 puntos de 9 en los 3 primeros partidos. Se veía un equipo con hambre, se veía un equipo con ganas, se veía un equipo con gol, se veía un equipo con juego, con contundencia, con esa motivación de querer. Creo que Millonarios hizo muy bien los 3 primeros partidos. Arrancó ganándole al siempre complicado Deportivo Pasto en la ciudad de Bogotá. Le gana o le saca los puntos a Independiente Santa Fe, jugando de visitante, oficiando como visitante, pues en la ciudad de Bogotá, pero con la tribuna de Independiente Santa Fe. Y a Nacional en Bogotá le saca 3 puntos de oro, 3 puntos que en las reglas o en las cuentas que estaban haciendo la mayoría de periodistas deportivos o hinchas, era sacarle 4 puntos a Independiente Atlético Nacional para prácticamente verse en la final. Y Millonarios lo hizo, le saca 3 puntos en Bogotá y le saca 1 punto en Medellín. Sí, con polémica, que virtualmente el piedetecillo habilita a Radamel Falcao García, que no, que estaban fuera del lugar, que sí estaba habilitado, que la de Mayor está azul, que la de Mayor está cuadrando el torneo para que Millonarios quede campeón. Bueno, todas las teorías conspirativas que sacaron hinchas y periodistas de todas partes del país, diciendo que a Millonarios se le estaba beneficiando por la llegada de Radamel Falcao García, que querían sí o sí darle el título al Tigre para que pudiera quedar como como un hito histórico de que el jugador más grande para muchos en la historia de Colombia viniera y quedara campeón con el equipo de sus amores. Hubo teorías conspirativas, hubo videos, imágenes de todo lado que mostraban que sí estaban fuera, otras que mostraban que no. Sacaron los audios del VAR, donde en los audios del VAR se especificó y se demostró que el jugador estaba completamente habilitado por el piedetecillo, independientemente el árbitro haya dicho virtualmente es uno de los términos que manejan el árbitro o los árbitros durante los partidos, sobre todo en el tema del VAR. Creo que eso empañó un poco lo que fue ese empate de Millonarios en Medellín, esa polémica. Todo se concretó independientemente del resultado. Creo que todo lo del partido se concentró en esa jugada que le daba
ni siquiera el empate, sino le dan una opción o un penalti que fue claro. Ahí no hay nada que hacer. Aguirre le hace zancadilla, le atraviesa el pie a Radamel Falcao García y lo manda al piso. Creo que el penalti es indiscutible, pues lo que se pelea es la jugada, la habilitación que queda o no queda en duda para el penalti. Radamel Falcao lo celebra, lo concreta un balón al medio. Bueno, no lo celebra, ¿no? Hay que tener también eso en cuenta. Lo hace muy bien Radamel Falcao García al no celebrar el gol. Y él lo dice después en la zona mixta. Y él dice, yo no celebro el gol porque es por respeto a David Ospina. Y ahí es donde demuestra Falcao por qué es Falcao y por qué otros jugadores paisas están en Nacional, en Medellín, en equipos paisas y no han ganado absolutamente nada. Pero creen que ya son campeones del mundo y se limpian la boca con las banderas de los demás equipos. Y creo que Falcao le dio una lección y le dijo, vea señor, yo gané una Europa League, yo jugué en los equipos más grandes de Europa, llevé a esta selección, a la selección del país de donde usted es, a un mundial. No pude estar en el mundial por una lesión, pero lo llevé con mis goles, con mi jerarquía, con mi liderazgo dentro del campo, y yo tuve el respeto de no celebrarle un gol a un compañero, a una hinchada que sabe que el estadio estaba lleno. Pero pues bueno, cada quien sabe cómo hacer sus cosas, por qué Radamel Falcao García es Radamel Falcao García y por qué algunos jugadores están en Atlético Nacional y ya se creen campeones del mundo. Pero bueno, Falcao dio una clase de lo que es ser un señor dentro y fuera de la cancha durante todo este semestre. Pero Millonarios tiene una maldición. Muchos en redes sociales le dicen la maldición de Millonarios en cuadrangulares. ¿De qué se trata esta supuesta maldición? Muy sencillo, de cuando Millonarios depende de sí mismo, es decir, Millonarios depende de Millonarios, para llegar a la gran final, se achica, pechea, díganlo como ustedes lo quieran decir. Millonarios no concreta lo que tiene que concretar y termina quedando eliminado dependiendo absolutamente de sí mismo. En el grupo A, tanto Independiente Santa Fe como Deportivo Pasto ya estaban completamente eliminados, solo quedaba Millonarios y Nacional por jugar la gran final. Millonarios tenía la primera opción al hacer cuentas. Millonarios tenía que ganar uno de los partidos y empatar el otro para entrar sin ningún problema. Pero pues Millonarios empata ambos partidos, empata contra Independiente Santa Fe en un partido desconocido para el equipo de Alberto Gamero, donde jugó muy mal, donde Millonarios tuvo las opciones, no las concretó. Santa Fe también tuvo las opciones y gracias a Álvaro Montero, quien lamentablemente comete un error en el partido de Santa Fe, regala uno de los goles al dejar un rebote al centro. Pero pues yo creo que a Álvaro Montero es muy difícil reprocharle en el momento que está, en lo que ha hecho por Millonarios, en lo que ha trabajado por Millonarios. Creo que no sería correcto reprocharle esa jugada, porque contra Nacional nos salvó, contra Deportivo Pasto nos salvó, en el todos contra todos nos salvó muchas veces, y creo que pues por una jugada no se puede condenar a un arquero de tan alto nivel como lo fue Álvaro Montero durante este semestre y durante todos los semestres que ha estado con Millonarios. Recordemos que él fue pieza determinante en la final que se le gana a Atlético Nacional en el 2023. Pero creo que Millonarios pierde su clasificación no empatando contra Pasto 0-0 en Pasto, sino pierde la clasificación empatando contra Independiente Santa Fe, donde estaba de local, donde oficiaba de local con su hinchada, o pues con la tribuna completamente llena, y no logra concretar esa oportunidad. Para el contrario, Atlético Nacional hizo la tarea, ganó los dos partidos que tenía que ganar y terminó pasando a la gran final por un punto diferencial con Millonarios. Millonarios creo que sale o termina muy frustrado. En Pasto creo que no faltaron las opciones, no fueron claros. Pasto se jugó el partido de su vida, incluso hasta quemó tiempo. Pues no entiendo el Pasto que hacía quemando tiempo en un partido donde no se jugaba absolutamente nada. Ni Suramericana, ni Libertadores por reclasificación, ni ascenso, ni absolutamente nada. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Ya ahí creo que con esos resultados se le cayó a muchas personas su teoría conspirativa de que Millonarios tenía ya el semestre comprado, de que se le iba a dar todo el título a Radamel Falcao García por ser Radamel Falcao García. Pero creo que bueno, las teorías conspirativas ahí ya no sonaron en internet, ya no hubo gritos desde varias ciudades de Bogotá, desde algunas ciudades principales. Pero bueno, ya eso fue un tema aparte. Millonarios termina muy golpeado. Se habla de la salida de Radamel Falcao García porque en su rueda de prensa uno de los periodistas, creo que buscando protagonismo, le pregunta y le dice: oiga, Falcao, ¿va a continuar en Millonarios? Pero la respuesta de Radamel Falcao García no fue de pronto la más animada para la hinchada, pero uno entiende la frustración del momento. Se habla que Falcao pues, terminó muy afectado después del partido, lloró dentro del camerino, y creo que fue un momento
apropiado para la pregunta, obviamente para el periodista, pero no tan apropiado para Millonarios ni para la hinchada, la respuesta pues de Radamel. Obviamente la rabia de los hinchas y de las personas seguidoras del club embajador se notaba por redes sociales. Pedían la salida de Alberto Gamero, pedían la salida de varios jugadores que realmente no hicieron las cosas bien durante el semestre, pero ya con la cabeza un poco más fría, y la gente se preguntará, pero ¿por qué hacen un podcast hasta ahora si ya las que eliminaron hace 15 días? Creo que quería dejar pasar un poco el tiempo y enfriar la cabeza, no de pronto venir acá a decir que Gamero debe salir, que ya todos deben salir. Creo que sí debe haber una reestructuración muy importante en Millonarios, muy importante, que va desde el cuerpo técnico. No sé si la salida de Alberto Gamero sea lo más acertado, pero creo que hay piezas dentro de su cuerpo técnico que sí deberían trabajar, tanto cuerpo médico como preparadores físicos, como entrenadores delanteros. Debería hacerse un replanteamiento de las personas que están al frente de esto y ver de qué manera se puede trabajar, porque creo que Millonarios tuvo una nómina absoluta, o una de las mejores nóminas del país para haber llegado a la gran final, y lamentablemente por situaciones que a veces salen de las manos de los técnicos, que salen de la mano de los directivos. Creo que los directivos también hicieron un buen trabajo. No se clasifica a ninguna final durante este semestre. Hablamos obviamente de lo que es Liga y Copa. En la Copa también quedamos eliminados, pero acá estamos hablando solamente de Liga. Fuimos campeones de Superliga a inicio de año. Muy bien, es un título que finalmente va a la vitrina, pero pues que a la hinchada de Millonarios no lo llena en absoluto. Más viendo que pues uno de sus clásicos rivales está en este momento disputando una final y acaba de quedar campeón de la Copa. Que la mereciera o no, pues eso ya es un tema absolutamente aparte. Pero creo que eso es parte de la frustración que tiene el hincha de Millonarios, de que no se logran los objetivos. La rabia invade, otro semestre donde no se concretan los objetivos, otro semestre donde sale la famosa lista de todos los fracasos de Alberto Gamero. Pero hay que ser conscientes con esa lista, ¿no? Le sacaron la lista de todas las eliminaciones que ha tenido Alberto Gamero entre los 5 años que lleva a Millonarios al frente. Pero hay que ser también conscientes de que si comparamos esa lista con otras listas de otros técnicos, pues van a haber muchas X por todo lado, porque recordemos que de los 20 equipos, de los 19, de los 20 técnicos, solamente uno tiene el chulito verde de ser campeón. El resto tienen X por quedar eliminados o por quedar subcampeón. Si no, pregúntenle a nuestro rival de patio si es que el subcampeonato de las últimas 3 finales que ha jugado les ha servido de algo. Ya para lo que se viene de Millonarios en el proyecto 2025, con este nuevo fracaso, y de pronto la gente dirá, fracaso es una palabra muy fuerte, pero es la verdad. El fracaso es cuando no se cumplen los objetivos establecidos, y hay que hablar con sinceridad. Esto fue un fracaso. Millonarios deberá replantear su proyecto muy grande o muy enfáticamente en cuanto a estructura del cuerpo técnico e institucionalidad, porque Millonarios, recordemos que es de los pocos equipos que aún no tienen sede deportiva. Ojo, la sede deportiva en la que entrena Millonarios, Eds Coli, es una sede arrendada, es una sede alquilada, no es de Millonarios. Hay que evaluar la continuidad de algunos jugadores. Seguramente se le buscará salida a Samuel Asprilla, vuelve Carvajal, que seguramente tendrá salida, Beckham, David Castro y Juber Quiñones seguirán en préstamo, Beckham en Equidad, Juber en Pereira. Se está viendo si se ejerce la opción de compra por, en este caso, John Emerson Córdoba, que para muchos no debería continuar en el club. Se habla también de la salida de Danovis Banguero, quien tuvo un muy mal semestre. Se habla también de la salida de Delvin Alfonso, que nunca convenció, que nunca llenó, que sí corrió mucho, pero nunca lograba hacer nada concreto con el balón. Se habla de la salida también, como le decíamos anteriormente, de Arias, del jugador Jorge Arias, que tiene propuesta Independiente de Medellín. Ginás también tiene propuesta Independiente de Medellín. Juan Carlos Pereira tiene propuesta de Junior, pero aún no se ha decidido nada. Realmente los únicos jugadores que en este momento se encuentran sin contrato para el siguiente año son Omar Bertel, que seguramente renovará, quien regresó y jugó algunos minutos después de su lesión, que se esperaba que este año no regresara, y hizo las cosas muy bien. También está en esa lista David Macalister Silva, que sin duda renovará con Millonarios por lo menos por un año más. Y Radamel Falcao García, que a hoy, 17 de diciembre, no ha renovado con el club embajador, pero creo que el tema es simplemente un impuesto tributario. Ambas partes quieren renovar, aún no se define si serán 6 meses, si será un año, pero ambas partes quieren renovar. Falcao ya se encuentra en Estados Unidos. Recordemos que él no puede pasar más de 180 días
en Colombia, o si no tendrá que declarar varios impuestos, que fue lo que inicialmente impedía la llegada del Tigre a Millonarios. El proyecto se va a basar, según lo documentado, según lo hablado por directivas y prensa cercana al club albiazul, será la cabeza líder, obviamente será Alberto Gamero. Él continuará en Millonarios pase lo que pase. Hoy se salió un rumor de que se iba. Javier Hernández Bonet publica un tuit donde dice: Gamero pasó su carta de renuncia, pero creo que no fue específico en lo que habló, y muchos medios e incluso el presidente de Millonarios, Camacho, salió a desmentir y a decir que Alberto Gamero no había renunciado, que no había pasado su renuncia y que seguía siendo parte del cuerpo o seguía siendo el dirigente principal de Millonarios para lo que se viene. Y Falcao será yo creo que la renovación más complicada que entrará en Millonarios durante este semestre, pues por el tema del impuesto. ¿Qué tiene que hacer Millonarios para el siguiente semestre? En este momento Millonarios tiene asegurado su clasificación a Copa Suramericana, pero aún tiene la opción de ir a Copa Libertadores. ¿Cómo? Si el Deportes Tolima queda campeón, libera un cupo por reclasificación y Millonarios obtendría ese cupo al ser el tercer equipo en reclasificación. Es decir, por reclasificación iría Millonarios e iría Independiente Santa Fe a Copa Libertadores. Ojo, no va a fase de grupos directamente por ser campeón. La única manera de ir directamente a fase de grupos es ser campeón. En este caso Bucaramanga ya está en fase de grupos de Libertadores y Millonarios deberá ir a una previa o un repechaje para clasificar a Copa, a la fase de grupos de Copa Libertadores, pero pues en este momento aún está asegurado solamente Suramericana. El proyecto 2025 aún no inicia, aún no hay fichajes, aún no hay rumores, aún no hay salidas concretas. Creo que Millonarios hizo una reunión donde se le especificó a los jugadores que todos tienen carta para salir, pero que a nadie se va a retener, pero que piensen muy bien cómo van a hacer las cosas, que realmente se espera que el club, si sale algunos jugadores, pues tenga una retribución económica importante que le permita subsanar algunas deudas que tiene el club y poder continuar con este proyecto, que para Millonarios es muy importante, que para su hinchada también, pero ya se está cansando un poco la gente de los malos resultados del equipo, de la poca efectividad de sus jugadores, y que hoy Millonarios no ha obtenido un título que a la hinchada de Millonarios lo tenga muy contento. Con esto ya cerramos el podcast del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos a nosotros, a Millosmanía. Creo que este será el último podcast del año. Seguramente iniciaremos el otro año con toda la competitividad, con toda la competencia que tiene el Club Embajador. Desde el 3 de enero Millonarios ya estará de nuevo en entrenamientos. Veremos qué fichajes llegan, quiénes se van, quiénes se quedan, quiénes realmente son tenidos en cuenta por el técnico a hoy, que sigue siendo Alberto Gamero. No hay información adicional de eso, no hay salidas por el momento, no hay nada concreto. Pero pues en Millonarios y en Millosmanía podrá obtener toda la información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, dejarnos comentarios. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos en un próximo capítulo hablando del equipo de nuestros amores. Que tengan una feliz noche, un feliz día o una feliz tarde, depende de en qué parte del mundo o en qué horario nos estén escuchando.